Perdón. Tenemos tiempo para una sola pregunta más. Ahora estamos cubiertos por ese costado. Tenemos una sola pregunta más porque ya nos están pidiendo el salón, pero antes que hacer un comentario sobre el tema de los militares. Creo que no es contradictorio y que hay que separar bien tres elementos con esto. Uno es qué ha significado el paso de los militares en la Argentina y el paso de Pinochet en Chile. Dos es si alguien puede justificar la forma en que lo hicieron. Y tres, qué es lo que hay que hacer en adelante. No es contradictorio pensar en la crítica al gobierno militar argentino y a Pinochet, pero el no desconocer lo que han significado esos movimientos, lo que hubiera sido si esos movimientos no se hubieran producido. La última pregunta. Yo quisiera hacer una pregunta, digamos, un poquito de mi generación y pensando en algunos hermanos míos. Hasta donde me dejaron, pude estudiar historia en Cuba y por esos siglos de tiempo estudié doctrina social de la Iglesia, viviendo en Cuba, por un instituto mexicano adscrito a la Gregoriana, por lo que generalmente se tiene un poquito más que el promedio que quisieran, un poco más de flujo de información. No sé si en mi pregunta nos ayudaría la tesis de Fukuyama sobre el pretendido fin de la historia, otra dimensión de cómo hacer la historia. Pero ante este bagaje de análisis constante sociológico para una praxis política, con esa nueva teoría del socialismo del siglo XXI, mi pregunta es, no se nota, no se siente, no solamente la necesidad, sino la presencia de una antípoda también organizada para un análisis sociológico y una respuesta política para que no haya un intento o una continuidad en el robo del poder, que es esa forma de socialismo del siglo XXI. Gracias. ¿Quién contesta? Uno. La definición del modelo político del modelo político democrático es realmente muy elemental. En 1993 este debate se llevó a cabo dentro de la Unión Europea porque tenían que darle acceso a los países que habían abandonado la Unión Soviética, a los países que habían abandonado el mundo comunista. Entonces hubo que definir qué es, cuál es el modelo, qué cosa es lo que nosotros defendemos, qué hay que hacer para formar parte de la Unión Europea, cuáles son los rasgos que deben tener los países. La reunión fue en Copenhague, se llaman los criterios de Copenhague, y son maravillosamente sencillos. Respeto por los derechos humanos y por la democracia entendida como Estado de Derecho con garantías para todas las personas. Economía de mercado. Las actividades económicas deben ser desarrolladas por la sociedad civil y no por el Estado, porque después de un siglo de experiencia estatistas se convencieron de que ese no era el camino. Y el último de los elementos de los criterios de Copenhague era una cosa muy sencilla, como es que tenían que aceptar los acuerdos de los 27 países que llegaron a ser, que han llegado a ser en este momento dentro de la Unión. Ahora, no era posible construir un mecanismo de defensa frente a una agresión exterior. No existe en el mundo ningún aparato político internacional dedicado a parar, a detener el socialismo del siglo XXI. Eso ocurrió a partir de 1947, 1948, frente a la Unión Soviética, cuando desarrollaron la estrategia de contención los Estados Unidos. Y fue el único país que llegó a la conclusión de que había un riesgo muy grande para la supervivencia de la democracia norteamericana y que por lo tanto tenía que construir una estrategia de defensa. Y esa estrategia de defensa la pusieron con grandes contradicciones, pero la pusieron en marcha a partir de ese momento. En el momento en el que desaparece el riesgo de la Unión Soviética, ahí colapsó la defensa de la democracia colegiada. Cada país, cada grupo, cada persona tiene que sálvese el que pueda, porque no se percibe una amenaza real. Eso va a ser muy difícil de romper esa indiferencia general. Primero le quiero pedir disculpas a los empleados del college que están esperándonos que cerremos. Quiero agradecer... No, realmente. Les agradezco muchísimo a todos y el año que viene tendremos un foro con los 18 países. Muchas gracias.